cerca al Parque de las Garzas, cerca a la Universidad ICESI. Qué bueno poder contarle a la audiencia de La Voz de Cali, Nora, la implementación del método que tiene el colegio, lo que están haciendo y cómo contarle a la comunidad grandes elementos que aportan a la educación infantil. Paul, pues primero que todo, muchísimas gracias por el espacio, por abrirnos pues tus micrófonos y poder contarle a tus oyentes lo que nosotros hacemos en nuestra institución educativa. Esta institución existe hace más de 35 años en la ciudad de Cali, en Colombia, pero hay algo muy interesante y es que somos únicos en Latinoamérica en la implementación de nuestra práctica pedagógica. Nuestra práctica pedagógica se llama Plan Dalton. Fue diseñada por Helen Parkhurst, una científica social y pedagoga, que estudia varias propuestas pedagógicas contemporáneas como escuela nueva, escuela activa, constructivismo, Montessori, y propone algo nuevo que se llama Plan Dalton. Hace 100 años ella fundó la primera escuela Dalton del mundo en Nueva York, hoy está allí, frente al Central Park en Manhattan, ahí se encuentra esta escuela, que fue fundada por la creadora del método, y a partir de este momento pues el método se conoce en países de Asia, de Europa, en España por ejemplo hay muchas escuelas Dalton, pero casualmente en Latinoamérica solamente está el Colegio Líderes de Cali, Colombia. Entonces es muy interesante, es una práctica pedagógica que individualiza el proceso de formación. Para nosotros no existe ningún niño incapaz ni merecedor de un 0, de un 1, de un insuficiente. Nosotros valoramos al ser en la diferencia, esa es nuestra gran diferencia con la propuesta de educación tradicional, y diseñamos un plan de trabajo ajustado a cada estudiante teniendo en cuenta sus ritmos de aprendizaje, sus inteligencias, sus intereses, sus talentos. Entonces es muy interesante, nuestros estudiantes tienen cambios muy positivos, recuperan la creencia en sí mismos, entienden que cada ser humano es perfecto tal como es, y esto ya genera una serie de cambios en su forma de abordar su proceso de educación, pues muy diferente, ¿no? Ellos aman su colegio, quieren venir a estudiar. Aquí se genera un ambiente muy familiar. Uno de los lineamientos básicos del método es que el estudiante debe sentirse como en un segundo hogar, y creo que lo hemos logrado con éxito durante estos 35 años. Paul, te cuento, eso es más o menos lo que es el Colegio Líderes. No, Nora, como ejemplo y a través de la experiencia que se ha tenido, los adultos, cuando estos niños son adultos, ¿qué cambio se refleja para ellos frente a la sociedad? ¿Qué presentan diferente? Bueno, lo primero es que la escuela tradicional desafortunadamente limita tu creatividad y limita tu autoconfianza, porque lo primero que uno entiende es que está mal en muchas cosas. Entonces, cuando a ti te ponen un 0 o cuando te califican con un insuficiente, te están diciendo que tú no eres capaz o que no eres suficiente para. Eso no sucede acá. Y al recuperar tu creencia en ti mismo, pues te vuelves más creativo, propositivo, resiliente, innovador. Y en ese sentido, pues son adultos más empoderados, son adultos que lideran su proyecto de vida, son adultos que fácilmente se acoplan a los requerimientos, a las exigencias del siglo XXI. Es un siglo tecnológico, es un siglo que nos invita a cambios muy rápidos, tenemos que ser muy resilientes, y esto es lo que finalmente está proponiendo y desarrollando el Colegio Líderes. Entonces son adultos que, sea la profesión que sea que escojan, artistas, periodistas, médicos, arquitectos, pues van a, digamos, desempeñarse de una manera mucho más efectiva a nivel profesional en sus diferentes ecosistemas profesionales gracias a esta capacidad de cambio, a esta capacidad, digamos, de entender que además las otras personas son perfectas tal como son, porque no solamente es entenderse a sí mismos, sino que entienden su entorno pues de una manera muy distinta, ven al otro con respeto, aceptan la diferencia. Entonces son niños que aceptan condiciones raciales, religiosas, políticas, por ejemplo, que en Colombia se necesita tanto. Nosotros tenemos un gravísimo problema hoy en Colombia porque hay unas tendencias muy cerradas políticas. Entonces eso ha de alguna manera perjudicado el desarrollo de nuestro país. Entonces no nos gusta ni derecha ni izquierda, y no importa
qué piense el político o qué capacidades tenga, sino que simplemente si está pintado con un color, pues no nos sirve o sí nos sirve. Entonces creo que eso en Colombia es necesario, entender que hay diferencias y que tenemos que respetar y aprender a convivir en esas diferencias buscando un bien común. Entonces eso es lo que aprenden nuestros niños, nuestros ecosistemas de trabajo que llamamos laboratorios. Son ecosistemas en los que hay diversidad de estas propuestas, es decir, niños con condiciones económicas, raciales, políticas, religiosas y que conviven en completa armonía y han entendido que la diferencia no es un problema, sino una gran ventaja porque nos permite aprender mucho más que si tenemos un panorama homogéneo. Desde la distancia, conociendo algo de lo que es la educación particular, independiente, como lo están planteando. ¿Qué trabajo con padres de familia como es? Bueno, primero contarte que por aquí tengo un estudiante y un docente que probablemente pues, nos puedan dar su testimonio desde esa posición aquí en el colegio. En este momento estamos contestando a la entrevista desde las instalaciones del Colegio Líderes. Y bueno, para responder a la pregunta, la experiencia con los padres de familia pues es muy positiva. Cuando un padre de familia ingresa a nuestra institución, se vincula como parte de este proyecto educativo, debe pasar por un proceso de entrevista y normalmente estas personas que se vinculan y que vinculan a sus hijos a nuestro ecosistema educativo pues son personas con una visión totalmente distinta de lo que quieren para sus hijos y de lo que es un proyecto educativo como el que tenemos nosotros. ¿Sí? Algunos llegan buscando algo distinto, pero cuando escuchan pues, y hay identidad, por supuesto se vinculan con el proceso. Aquí está el profesor, si quieres preguntarle algo también para que él te cuente la experiencia. Claro, profe. ¿Y su nombre, profe? Buenos días, ¿cómo le va? Yo soy John Buritica, ¿cómo está? Profe, cuéntenos un poco porque hay mucha gente que en este momento no identifica la diferencia en educación que ustedes plantean. ¿Cómo ha sido la experiencia, profe John? Claro que sí, lo que pasa es que esta institución, digamos que nosotros vemos más a los estudiantes como un ser que requiere cada uno de forma individual fortalecer sus aspectos, pero también hay unos aspectos, digamos, a mejorar que en la medida de lo posible nosotros tratamos de atender desde la individualidad y precisamente por eso nuestros cursos son totalmente de grupos muy pequeños, ¿no? Sí, tenemos un máximo de 10 en cada laboratorio. Nuestros espacios de aprendizaje pueden estar conformados incluso por un estudiante, es decir, tener un grado sexto con un estudiante, o con 2, con 3, máximo con 10 estudiantes. Por aquí, Paul, también están nuestros estudiantes. Hay 2 estudiantes de grado 11, hay uno de ellos que ha estado durante 5 años en el proceso de formación del Colegio Líderes y me gustaría mucho que él cuente su experiencia. Te está escuchando todo Cali, Said. Pues, a través de la voz de Cali 900 AM. ¿Tu nombre? Mucho gusto, Said Alaidine. ¿Said? Sí, Said. ¿Cómo ha sido la experiencia? Cuéntale, emociona a los muchachos que nos están escuchando en este momento. No, pues sin duda alguna ha sido espectacular. El colegio me acopló muy bien, todo estuvo muy chévere, fue una experiencia nueva, donde me escucharon, donde los profes siempre estuvieron conmigo, la rectora siempre estuvo conmigo desde un inicio también. Muy chévere, muy chévere. ¿Y estudiaste tu primaria en colegio regular? Sí, yo estudié como en 5 colegios, pero pues la verdad ningún colegio como este. Qué bueno conocer este tema y entender que creo que este es el siguiente paso que debe dar la educación en Colombia para mejorar la sociedad. Nora. Sí, a mí me encantaría que ellos te cuenten fundamentalmente cuál es la diferencia entre estar en un colegio tradicional, porque de hecho algunos llegan saturados, abrumados, angustiados, buscando oxigenarse y buscando ser entendidos y respetados, como te mencionaba inicialmente, respetados en la diferencia. Aquí está María Camila, que tiene una experiencia bellísima, ella es de nuestras experiencias más lindas este año,
y me encantaría que la puedan escuchar. María Camila. Hola, muy buenas tardes. Mucho gusto, María Camila Vaca. ¿Cómo estás? Buenas tardes, María Camila. Cuéntanos. Bueno, primero que todo creo que este es el lugar seguro que todo ser humano puede llegar a experimentar paz mental. Vengo de un colegio tradicional de educación desde Bogotá a Cali, todo mi proceso académico, y este lugar fue el lugar que me recibió y me dijo que no estaba nada mal en mí, así que creo que es la invitación para que todos puedan sentir esa paz. Es nuestra casita, que es el Colegio Líderes, donde tú no eres raro, tú no eres que aprendas lento o que tengas una discapacidad, no. Tienes un ritmo de aprendizaje diferente y acá se van a acoplar y ayudarte y sacarte lo mejor. Así que este, sin duda alguna, fue el mejor colegio para terminar el año, mi 11. María Camila, una vez a mi mamá la llamaron y le dijo el profesor, con ese muchacho no se puede, le dijo el profe a mi mamá. Esto no se escucha en Líderes, ¿verdad? No, antes cuando a mí me cerraron las puertas, el colegio me abrió a las ideas y las innovaciones que quería implementar. Nunca me dijeron no, sino que Maca, hazlo, tú puedes, danos más ideas. Nunca se me cerraron las puertas para mi imaginación o creatividad. Yo sí les agradezco por la comunicación y podernos dar como esa visión de lo que Colombia necesita y lo que Latinoamérica necesita en cuanto a educación. Que estamos en mora por parte del ministerio, por parte de quienes tienen las riendas de la educación en Colombia en transformarse. Afortunadamente hay colegios como Líderes que tienen esa idea de educación diferencial y que pues lo están implementando desde hace mucho tiempo. Nora, agradecerte por la comunicación y que envíes el mensaje y todo lo que puedas decirnos sobre Líderes en esta despedida. Claro que sí, Paul. Muchísimas gracias a ustedes por abrirnos este espacio, muy importante, lo valoramos muchísimo. Invitarlos para que se acerquen a nuestra institución educativa que está ubicada en la calle 11, 127-51, o comunicarse a través del 314-573-3272. Pueden también buscarnos en nuestras redes sociales o en nuestra página web www.colegiolíderes.com y conocer un poco más de cerca este innovador proyecto educativo. Un proyecto que valora el ser y respeta la diferencia. Nora, ¿alguna vez a tus padres dijeron, no, con esa peladita no se puede? Jamás. Por fortuna fui siempre una de las mejores estudiantes y fui una aplicada estudiante de la escuela tradicional. Incluso fui una docente muy tradicional en su momento, en mis primeros años de docencia. Pero sí escuchaste que algún compañerito lo mandaban a decir eso. Claro, muchísimo. Hay una experiencia muy traumática en grado tercero. La profesora nos dividió en filas y cada fila era un número. Entonces los los insuficientes estaban en una fila, los que eran más o menos en otra fila y los excelentes en otra fila. Una situación absolutamente traumática para todos, inclusive para aquellos que ocupábamos los primeros lugares. Ver a nuestros compañeritos abrumados y digamos que humillados de esa forma, pues fue una experiencia muy traumática. Claro, infinitas experiencias, tanto de los estudiantes que nos visitan, nos cuentan cómo es estar en estos procesos tradicionales, como desde mi propia experiencia de vida. Nora Valenzuela, un abrazo. Igual para ti, Paul, un gusto escucharte de nuevo. Mil y mil gracias por abrirnos este importante espacio. Un saludo especial para todos los caleños y las caleñas que nos escuchan a esta hora. Estamos en Arabescos a través de